en nuestro país. Muchas gracias. Asambleísta Tayano, por favor. Gracias, señor presidente. Compañeras y compañeros asambleístas, cuando estamos tratando el tema de organización, participación social y ciudadana y sistemas de representación, de acuerdo al informe que se ha elaborado y a lo que he escuchado de algunos compañeros asambleístas, le estamos diciendo al pueblo ecuatoriano, más o menos como que una vez que se apruebe esta Constitución, es el pueblo el que va a gobernar en forma directa. Es más o menos eso lo que se da a entender en este articulado que estamos aprobando. Pero si hacemos un análisis de los artículos, vamos a darnos cuenta que la realidad es distinta, que no es el pueblo el que va a gobernar, que no es el pueblo el que se va a sentar a tomar las decisiones, sino que sigue siendo la misma democracia representativa. Es decir, el pueblo va a elegir a sus gobernantes y lo que va a tener a lo mejor es un poco de control en cuanto a tener voz en los distintos y diferentes niveles de gobierno. Pero vamos a ir al artículo 1, el inciso segundo, por favor. Dice que la participación de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejerce a través de los mecanismos de la democracia. Es al revés, señor presidente y compañeros asambleístas. Es la democracia la que se ejerce a través de estos mecanismos que, según el expresidente de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, Carlos Fait, son el referéndum, el plebiscito, la iniciativa popular en la aprobación de leyes, la revocatoria de mandato, y ellos incluyen inclusive, valga la redundancia, la apelación de las sentencias. Estos mecanismos inclusive ya están establecidos en la Constitución de 1998, pero realmente faltó la ejecución de las leyes pertinentes para su aplicación. Luego se habla en el artículo 14 de la revocatoria del mandato, y yo creo que se está cometiendo un error histórico al poner la revocatoria del mandato del presidente de la República. Reitero que esto se prestará para que una vez posesionado el presidente, quienes hayan perdido las elecciones o quienes estén en la orilla opuesta comiencen a recoger firmas a lo largo y ancho del país para revocarle el mandato al presidente de la República y por consiguiente seguir manteniendo una gran inestabilidad en el país. Pero hablamos de participación democrática, y la participación democrática, señor presidente, trae consigo la tolerancia. Y fíjese usted, en esta propia asamblea hay ejemplos claros de imposiciones o de presuntas imposiciones, señor presidente, cuando a usted se le pretendió obligar a que no nos escuche a los asambleístas, se le pretendió obligar a que limite el tiempo en el que podamos intervenir para debatir por parte del presidente Rafael Correa. En buena hora que usted no se ha dejado manejar, señor presidente. Si no, aquí simplemente estaríamos hoy aprobando 29 artículos y 2 disposiciones transitorias. Tenemos discutiendo apenas 2 horas, 3 horas. Este debate se terminará a lo mejor a las 10 de la noche. Habremos debatido en segundo debate 6 o 7 horas, pero habríamos aprobado 29 artículos constitucionales en un paquetazo, señor presidente. Las leyes, y peor la Constitución, hay que discutirla y debatirla artículo por artículo, y hay que ir votando artículo por artículo
para así tener un verdadero debate. Vamos ahora al artículo 12, que habla de la consulta popular, y se habla retóricamente de un montón de posibilidades. Al presidente de la República, que puede pedir consulta popular, al pobre hombre llano del pueblo, que también puede reunirse y agruparse y pedir consulta popular, pero al final, vamos al último inciso de ese mismo artículo, se ata o se maniata esa consulta popular al criterio, el último inciso, por favor, que dice: en todos los casos deberá existir el pronunciamiento previo de la Corte Constitucional sobre la constitucionalidad del o de las preguntas. Exactamente igual, señor presidente, que lo que pasaba en el artículo 283 de la anterior Constitución. En esa época se mandaba a que se pronuncie el Congreso. Ahora se manda a que se pronuncie la todopoderosa Corte Constitucional, señor presidente. Y esa Corte Constitucional, de acuerdo por lo menos a los borradores que yo he visto de la forma de elección de la Corte Suprema de Justicia, que seguramente serán los mismos mecanismos para elegir a la Corte Constitucional, la pretende manejar el presidente de la República, Rafael Correa, señor presidente. Vamos ahora al artículo 24. Y aquí sí que el país sea testigo de lo que están haciendo. Calladito, como dicen en mi barrio, tapiñado. Están pretendiendo pasar aquí una cuñita que aparentemente no significa nada. Una desigualdad entre los ciudadanos. Vamos al numeral 6, señor presidente. Por favor, que lo pongan en la pantalla. Y dice: los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción y los de periodo fijo, a menos que hayan renunciado con anterioridad a la fecha de la inscripción de su candidatura. Los demás servidores públicos podrán ser candidatos. Fíjense ustedes que hay que renunciar para ser candidato. Los funcionarios públicos de libre nombramiento y remoción. Los demás servidores públicos podrán ser candidatos y gozarán de licencia sin sueldo, desde la fecha de inscripción de sus candidaturas hasta el día siguiente de las elecciones. Me parece natural que se permita a un funcionario público que tiene las posibilidades de ir a una dignidad de elección popular, que vaya con licencia sin sueldo. Pero ojo, país, miren lo que dice después: los docentes no requerirán de licencia para ser candidatos. Es decir, señor presidente, compañeros asambleístas, los profesores van a poder ser candidatos sin pedir licencia, ocupando el tiempo que le paga el Estado ecuatoriano. Con toda certeza, en los 45 días de campaña no irán a dar clases, sino que se irán a hacer campaña política. Eso no se puede permitir, señor presidente. Nosotros no tenemos la fuerza de los votos, pero ustedes sí la tienen. No aprueben esa barbaridad, porque con eso el pueblo los va a castigar, señor presidente. Lógicamente que ponen en desigualdad, y en ecuatorianos de primera y ecuatorianos de segunda. Los servidores públicos llanos sí tienen que pedir licencia sin sueldo, los maestros no. Ellos son de primera, los otros son de segunda. Vamos al 24, numeral 3. Me parece que es una exageración, señor presidente, que quienes adeudan pensiones alimenticias no puedan ser candidatos. Creo que eso debe ser eliminado. El artículo 25, lamentablemente el tiempo es tan corto, señor presidente, que no podemos analizar. Fíjese usted, corriendo hay que ir atropellando los artículos para poder hacer un análisis al apuro. Los dignatarios de elección popular podrán postularse a la reelección una vez. Esto es un error histórico. Esto es un error histórico, señor presidente. No es posible que en el Ecuador se siga permitiendo que los alcaldes, que los prefectos, que los presidentes de la República, y un ejemplo vivo es lo que hace Correa, tiene año y medio en campaña, señor presidente, buscando una futura reelección. No aprueben ese artículo, señor presidente. Yo tenía la esperanza de que ustedes, democráticos como se proclaman ser, iban a impedir la reelección de todas las dignidades en esta Asamblea Constituyente.
Gracias, señor presidente. Asambleísta Machuca, por favor.